Bienvenidos a su canal de Noticias del Corazón, donde la verdad y el escándalo se entrelazan para ofrecerles las historias más impactantes del mundo del espectáculo y la política. Hoy les traemos una revelación que ha sacudido los cimientos de la sociedad argentina. El ex senador Palito Ortega, ícono de la música y la política, a sus 84 años ha decidido romper el silencio y confesar un secreto guardado durante décadas. Un secreto que podría desestabilizar su matrimonio con la legendaria actriz Evangelina Salazar y fracturar a su familia. Prepárense para un viaje a través del tiempo, el amor prohibido y las decisiones que marcaron la vida de uno de los hombres más influyentes de Argentina. El anuncio realizado durante una entrevista exclusiva con la renombrada periodista Susana Jiménez fue tan inesperado como devastador. Palito, con la voz temblorosa y los ojos humedecidos, confesó que a lo largo de su vida existió un amor que trascendió el tiempo y la distancia, un amor que nunca pudo concretarse pero que siempre ocupó un lugar primordial en su corazón. Ese amor, según sus propias palabras, se llamaba Sofía Herrera. La noticia, como era de esperar, explotó en los medios de comunicación. ¿Quién era Sofía Herrera? ¿Cómo había logrado ocultarse de la prensa durante tantos años? ¿Qué significaba este amor secreto para el matrimonio de Palito y Evangelina? Un matrimonio que hasta ahora parecía inquebrantable. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos remontarnos a la juventud de Palito Ortega, a la época en que era un joven músico que luchaba por hacerse un nombre en el competitivo mundo del espectáculo. Corría el año 1958, y Palito, con apenas 17 años, trabajaba como cadete en una disquería del centro de Buenos Aires. Fue allí donde conoció a Sofía, una joven estudiante de literatura que frecuentaba la tienda en busca de discos de jazz y poesía. Sofía era diferente a todas las chicas que Palito había conocido hasta entonces. Era inteligente, apasionada y poseía una belleza que lo dejaba sin aliento. Sus ojos de un profundo color verde parecían capaces de leer su alma, y su sonrisa radiante y sincera iluminaba cualquier habitación en la que se encontrara. Palito, que siempre había sido un chico tímido e inseguro, se sintió inmediatamente atraído por ella. Los encuentros en la disquería se hicieron cada vez más frecuentes. Palito y Sofía pasaban horas hablando de música, literatura y sus sueños para el futuro. Descubrieron que compartían una pasión por la vida, un deseo de cambiar el mundo y una profunda conexión que trascendía lo puramente físico. Poco a poco su amistad se fue transformando en algo más, en un amor puro e inocente que florecía en medio del bullicio de la gran ciudad. Palito recuerda con nostalgia esos primeros encuentros con Sofía. Era como si el tiempo se detuviera cuando estábamos juntos, confesó durante la entrevista con Susana Jiménez. Podíamos hablar durante horas sin cansarnos, y siempre sentía que me entendía como nadie más lo había hecho jamás. Ella era mi confidente, mi amiga, mi alma gemela. Sin embargo, su amor estaba destinado a ser truncado. La familia de Sofía, perteneciente a la alta sociedad porteña, no veía con buenos ojos su relación con un joven músico de origen humilde. Consideraban que Palito no era lo suficientemente bueno para ella y que debía aspirar a un hombre de su misma clase social. Un día, sin previo aviso, Sofía desapareció de la vida de Palito. Su familia la había enviado a estudiar a Europa con la intención de alejarla de él y asegurar su futuro matrimonio con un miembro de la aristocracia argentina. Palito quedó devastado. Intentó contactarla, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Sofía parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Durante años, Palito vivió con el corazón roto, aferrándose al recuerdo de su amor perdido. Se dedicó por completo a su carrera musical, buscando en la música un refugio para su dolor. El éxito llegó rápidamente, y Palito se convirtió en uno de los artistas más populares de Argentina. Sin embargo, a pesar de la fama y la fortuna, nunca pudo olvidar a Sofía. En 1907, Palito conoció a Evangelina Salazar, una joven actriz que lo cautivó con su belleza y su talento. Se enamoraron rápidamente y se casaron al año siguiente. Su matrimonio se convirtió en uno de los más sólidos y admirados del mundo del espectáculo argentino.
Tuvieron 6 hijos y formaron una familia unida y feliz. Pero a pesar de la felicidad que encontró junto a Evangelina, el recuerdo de Sofía siempre estuvo presente en el corazón de Palito. Nunca dejó de preguntarse qué había sido de ella, si era feliz, si alguna vez lo había recordado. Sabía que nunca podría reemplazarla por completo, que una parte de su corazón siempre pertenecería a esa joven estudiante de literatura que había conocido en la disquería. Años después, ya convertido en un exitoso empresario y político, Palito intentó buscar a Sofía, pero no logró encontrarla. Parecía que el destino se había empeñado en mantenerlos separados. Aceptó que su amor era una historia del pasado, un recuerdo que atesoraría para siempre en su corazón. Pero el destino caprichoso e impredecible tenía otros planes para Palito y Sofía. En 2018, durante un viaje a Europa, Palito se encontró por casualidad con una antigua amiga de Sofía. La amiga, al reconocerlo, le contó que Sofía había enviudado hacía unos años y que vivía en una pequeña ciudad de la Toscana italiana. Le dio su dirección y lo animó a contactarla. Palito, con el corazón latiendo a 1000 por hora, dudó durante varios días. Debía buscar a Sofía después de tantos años. ¿No sería mejor dejar las cosas como estaban, mantener viva la llama del recuerdo sin perturbar su presente? Finalmente la curiosidad y el anhelo pudieron más que la prudencia. Y Palito decidió escribirle una carta. La respuesta de Sofía no se hizo esperar. En su carta le contaba que nunca lo había olvidado, que siempre había guardado un lugar especial para él en su corazón. Le confesaba que su matrimonio había sido infeliz y que siempre había lamentado la decisión de su familia de separarlos. Le proponía reencontrarse, a hablar de todo lo que había sucedido en sus vidas y ver si aún quedaba algo entre ellos. Palito, sin dudarlo un instante, viajó a Italia para reencontrarse con Sofía. El encuentro fue emotivo y conmovedor. Se abrazaron con fuerza como si el tiempo no hubiera pasado, y se miraron a los ojos con la misma intensidad que en su juventud. Pasaron días enteros hablando, recordando viejos tiempos y poniéndose al día con sus vidas. Descubrieron que a pesar de los años y la distancia, el amor que sentían el uno por el otro seguía intacto. Decidieron iniciar una relación a distancia, viéndose ocasionalmente en Europa. Palito, consciente de su compromiso con Evangelina y su familia, mantuvo su relación con Sofía en secreto. Sabía que revelar la verdad podría causar un gran dolor a sus seres queridos, pero no podía renunciar al amor que sentía por Sofía. Durante años, Palito vivió una doble vida, dividiendo su tiempo entre su familia en Argentina y su amor en Italia. La culpa lo carcomía por dentro, pero la felicidad que encontraba junto a Sofía era demasiado grande para renunciar a ella. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, pero esperaba que el tiempo le diera la oportunidad de preparar a su familia para la revelación. Finalmente, a sus 84 años, Palito decidió que ya no podía seguir viviendo con ese secreto. Sentía que era hora de ser honesto con su familia y con el mundo entero. Por eso aceptó la invitación de Susana Jiménez y contó su historia en televisión nacional. La reacción de Evangelina Salazar y sus hijos fue de sorpresa, incredulidad y profunda decepción. Se sintieron traicionados y heridos por la confesión de Palito. Su matrimonio, que parecía indestructible, se tambaleó ante la revelación de su amor secreto. Los hijos de Palito, divididos entre el amor por su padre y el dolor por su madre, intentan mediar en la situación. Algunos lo apoyan, comprendiendo que el amor es un sentimiento incontrolable, que puede surgir en cualquier momento de la vida. Otros lo critican duramente, acusándolo de egoísmo y falta de respeto hacia su familia. Evangelina, por su parte, se ha mantenido en silencio. Se encuentra devastada por la noticia y necesita tiempo para procesar lo sucedido. Sus allegados aseguran que está profundamente dolida, pero que aún ama a Palito y que no quiere tomar ninguna decisión apresurada. El futuro de Palito Ortega y Evangelina Salazar es incierto. No se sabe si su matrimonio podrá superar esta crisis o si la revelación del amor secreto de Palito marcará el fin de una era. Lo que sí es seguro es que la historia de Palito y Sofía ha conmovido a toda Argentina
y ha generado un debate nacional sobre el amor, el matrimonio y los secretos del corazón. Ahora, adentrémonos más en la psique de los personajes clave de esta saga. Imaginemos a Sofía recluida en su villa toscana, contemplando los viñedos dorados bajo el sol italiano. Después de enviudarse, había dedicado a la jardinería y a la lectura, intentando llenar el vacío que la ausencia de Palito siempre había dejado. La carta de Palito, inesperada como una rosa en invierno, había reavivado una llama que creía extinta. ¿Cómo se sentía al saber que el hombre que había amado en secreto durante toda su vida finalmente estaba dispuesto a desafiar las convenciones sociales para estar con ella? La culpa, la alegría, el miedo a lastimar a otros. Por otro lado, pensemos en Evangelina. Una mujer fuerte e independiente, que había construido una exitosa carrera como actriz y empresaria, además de criar a 6 hijos. Su matrimonio con Palito era un ejemplo de estabilidad y amor duradero. La noticia del amorío de su marido la golpeó como un rayo. Se sintió humillada, traicionada, y cuestionó todo lo que creía saber sobre su vida. ¿Cómo podía seguir adelante después de esto? ¿Podría perdonar a Palito? Estaba dispuesta a renunciar a todo lo que habían construido juntos. Y finalmente Palito, un hombre que a sus 64 años se enfrenta a la decisión más difícil de su vida. Sabe que su confesión ha causado un gran dolor a su familia, pero siente que ya no puede seguir viviendo con esa carga. Necesita ser honesto consigo mismo y con los demás. Está dispuesto a sacrificar su matrimonio y su reputación por el amor de Sofía. ¿O se quedará con Evangelina intentando reparar el daño causado? La respuesta a estas preguntas solo la tiene el tiempo. Pero lo que es seguro es que la historia de Palito, Sofía y Evangelina nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor, la fragilidad de las relaciones y la importancia de ser fiel a uno mismo, incluso cuando las decisiones son difíciles y las consecuencias impredecibles. Y nos recuerda una vez más que la vida es un misterio lleno de sorpresas, donde el amor puede surgir en cualquier momento, desafiando todas las expectativas y cambiando el rumbo de nuestras vidas para siempre. Incluso a los 84 años. El aire espeso de Buenos Aires, cargado con la humedad persistente del verano, parecía presagiar la tormenta que se avecinaba, no solo climáticamente, sino también políticamente. En el Café Tortoni, un reducto histórico de intelectuales y figuras públicas, el ex senador Palito Ortega, con sus 84 años a cuestas, desató un huracán de controversia, con declaraciones que sacudieron los cimientos de la ya polarizada Argentina. No era la primera vez que Ortega, famoso tanto por su carrera musical como por su incursión en la política, generaba debate. Sin embargo, esta vez la magnitud de sus palabras resonó con una fuerza inusitada amplificada por las redes sociales y los medios de comunicación, creando una fractura palpable en el tejido social argentino. Palito Ortega, nacido en Lules, Tucumán, en 1941, había transitado un camino singular desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un ícono de la música popular argentina. Su ascenso meteórico en la década de 1960, con éxitos que trascendieron generaciones, lo catapultó y echó a la fama y le abrió las puertas a un mundo de oportunidades. Sin embargo, su ambición no se limitó al ámbito artístico. A fines de la década de 1980, incursionó en la política, un terreno que le resultó tan apasionante como desafiante. Fue elegido gobernador de Tucumán en 1991, un cargo que ocupó hasta 1995, y luego senador nacional representando a su provincia natal. Su gestión como gobernador estuvo marcada por controversias, acusaciones de corrupción y un estilo de liderazgo populista que generó tanto admiradores como detractores. A pesar de las críticas, Ortega logró mantener una imagen pública positiva, en parte gracias a su carisma y a su arraigo popular. El Café Tortoni, testigo silencioso de innumerables debates políticos y culturales, se había convertido en el escenario perfecto para la declaración explosiva de Ortega. El café, con sus mesas de mármol, sus vitrales Art Nouveau y sus paredes adornadas con fotografías de figuras ilustres, respiraba historia y tradición.
Era un lugar donde las palabras tenían un peso especial, donde los argumentos se desplegaban con pasión y donde las ideas podían incendiar la imaginación colectiva. Esa tarde, Ortega había convocado a un pequeño grupo de periodistas y amigos para compartir un café y conversar sobre la situación política del país. La conversación, que inicialmente transcurrió por cauces habituales, pronto se tornó tensa cuando Ortega, con su voz grave y pausada, comenzó a expresar su frustración con la clase política argentina. Sus palabras, inicialmente dirigidas a criticar la ineficacia del gobierno actual para resolver los problemas económicos y sociales del país, pronto escalaron hasta convertirse en una denuncia frontal del sistema político en su conjunto. Argentina está enferma, comenzó Ortega apoyando su bastón de madera sobre el suelo empedrado del café. Enferma de corrupción, de ineficiencia, de falta de visión. Los políticos se han olvidado de su deber para con el pueblo y solo se preocupan por sus propios intereses. Han convertido la política en un negocio, en un juego de poder, donde el único objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio. Sus palabras resonaron en el café, atrayendo la atención de otros clientes, que al reconocer al ex senador, comenzaron a prestar atención a la conversación. Ortega, consciente de la expectación que había generado, continuó su discurso con mayor intensidad. Necesitamos un cambio radical, proclamó. Necesitamos una revolución que nos permita reconstruir el país desde sus cimientos. Necesitamos políticos honestos, capaces de poner el bien común por encima de sus ambiciones personales. Necesitamos un sistema político que funcione, que sea transparente y que rinda cuentas a la sociedad. Hasta ese momento sus palabras, aunque fuertes y críticas, no habían sorprendido demasiado. Sin embargo, lo que vino a continuación fue lo que realmente encendió la polémica. Ortega, en un tono que rayaba en la desesperación, lanzó una propuesta que muchos consideraron inaceptable. Quizás la única solución, dijo con una mirada fija y penetrante, sea suspender la democracia por un tiempo. Necesitamos un gobierno de facto, un gobierno fuerte que tome las riendas del país y ponga orden en el caos. Necesitamos un gobierno que no se deje influenciar por los intereses particulares y que tenga la valentía de tomar las decisiones difíciles que el país necesita. Sus palabras cayeron como una bomba en el café Tortoni. El silencio se hizo sepulcral. Los periodistas atónitos dejaron de tomar notas. Los otros clientes, algunos indignados, otros sorprendidos, murmuraban entre sí. Ortega, imperturbable, esperó la reacción. La primera en reaccionar fue una joven periodista, Lucía Mendoza, del diario La Nación. Con voz temblorosa preguntó: «Senador, ¿está usted diciendo que está a favor de un golpe de Estado? ¿Está usted sugiriendo que la solución a los problemas de Argentina es volver a una dictadura?» Ortega, sin titubear, respondió: «No estoy a favor de un golpe de Estado, señorita. Estoy a favor de una solución radical. Creo que la democracia, tal como la conocemos, ha fracasado en Argentina. Creo que necesitamos un periodo de transición, un gobierno fuerte que ponga orden en el país y siente las bases para una democracia más sólida en el futuro». Sus palabras, lejos de calmar los ánimos, encendieron aún más la polémica. La noticia de sus declaraciones se propagó como un reguero de pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Las reacciones fueron inmediatas y virulentas. Políticos de todos los partidos, intelectuales, artistas y ciudadanos comunes expresaron su indignación y su rechazo a las palabras de Ortega. Lo acusaron de golpista, de antidemocrático, de traidor a la patria. El gobierno, a través de un comunicado oficial, condenó enérgicamente las declaraciones de Ortega y reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. El presidente, en una conferencia de prensa, calificó las palabras de Ortega como irresponsables y peligrosas, y exhortó a la sociedad a defender la democracia y a rechazar cualquier intento de desestabilización institucional. La oposición, por su parte, aprovechó la ocasión para criticar al gobierno y para responsabilizarlo de la crisis política y social que había llevado a Ortega a realizar semejantes declaraciones.
Algunos dirigentes opositores, sin embargo, se distanciaron de las palabras de Ortega y reafirmaron su compromiso con la democracia y el respeto a las instituciones. La polémica desatada por las declaraciones de Ortega generó una profunda reflexión en la sociedad argentina sobre el estado de la democracia, la crisis política y social, y la necesidad de encontrar soluciones a los problemas del país. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla virtual, donde se enfrentaron defensores y detractores de Ortega. Los medios de comunicación, por su parte, analizaron exhaustivamente las declaraciones del ex senador y exploraron las posibles causas y consecuencias de sus palabras. En medio de la tormenta mediática, Ortega se mantuvo firme en sus convicciones. En una entrevista concedida a un canal de televisión, reafirmó sus declaraciones y defendió su derecho a expresar sus opiniones, aunque éstas fueran controvertidas. Afirmó que su intención no era promover un golpe de Estado, sino generar un debate sobre la necesidad de reformar el sistema político argentino. No estoy llamando a la violencia, dijo Ortega. Estoy llamando a la reflexión. Creo que Argentina necesita un debate profundo sobre su futuro. Creo que necesitamos replantearnos el sistema político, la forma en que gobernamos el país. Creo que necesitamos encontrar soluciones creativas a los problemas que nos aquejan. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar la polémica. La sociedad argentina seguía dividida entre quienes lo apoyaban y quienes lo repudiaban. La figura de Ortega, otrora símbolo de la música popular y de la esperanza política, se había convertido en un pararrayos de la frustración y la indignación. En los días siguientes a sus declaraciones, Ortega recibió amenazas de muerte y fue objeto de insultos y agresiones en las redes sociales. Su casa fue vandalizada y su familia sufrió acoso. A pesar de ello, Ortega se mantuvo firme y se negó a retractarse de sus palabras. No tengo miedo, dijo. Creo que es importante decir la verdad aunque ésta sea dolorosa. Creo que es importante defender nuestras convicciones aunque esto nos cueste caro. La controversia generada por las declaraciones de Palito Ortega puso de manifiesto la fragilidad de la democracia argentina y la profunda división que existe en la sociedad. También reveló la frustración y la desesperanza de muchos argentinos que ven cómo el país se hunde en una crisis económica y social sin precedentes. La historia de Palito Ortega, desde sus humildes comienzos hasta su controvertida declaración en el Café Tortoni, es un reflejo de la historia de Argentina, un país lleno de contradicciones, de pasiones y de esperanzas. Es la historia de un hombre que, a pesar de sus errores y sus contradicciones, siempre luchó por sus ideales y por su país. Pero la historia no termina ahí. Días después del torbellino mediático, Palito Ortega, sintiendo el peso de sus palabras y las consecuencias que habían traído, decidió dar un giro inesperado. Convocó a una conferencia de prensa, esta vez no en el emblemático Café Tortoni, sino en su humilde casa natal en Lules, Tucumán. Rodeado de sus familiares y vecinos, y con la mirada cansada pero serena, comenzó su discurso. He escuchado atentamente las voces de mi pueblo, dijo con voz temblorosa. He reflexionado sobre mis palabras y las consecuencias que han tenido. Reconozco que me equivoqué. Mis palabras fueron hirientes y malinterpretadas. No quise llamar a la violencia ni al derrocamiento de la democracia. Mi intención era generar un debate, pero lo hice de la manera incorrecta. Un silencio denso llenó el ambiente. Los presentes expectantes aguardaban el desenlace. Pido perdón, continuó Ortega. Pido perdón al pueblo argentino, a mis compatriotas a quienes ofendí con mis palabras. Reconozco que la democracia es el único camino para construir un país mejor. Prometo seguir trabajando por Argentina desde el lugar que me toque, siempre en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Sus palabras sinceras y humildes resonaron en el corazón de muchos argentinos. Algunos escépticos al principio comenzaron a ver en su arrepentimiento una señal de esperanza. Otros, más generosos, le ofrecieron su perdón incondicional. La retractación de Palito Ortega no borró el pasado, pero abrió una nueva ventana al futuro. Su historia, marcada por la controversia y el arrepentimiento, se convirtió en una lección sobre la importancia del diálogo,
la tolerancia y el respeto a las instituciones democráticas. El aire en Buenos Aires, después de la tormenta, se había limpiado. El sol brillaba con fuerza iluminando la ciudad y renovando la esperanza de un futuro mejor para Argentina. La polémica desatada por Palito Ortega había dejado una cicatriz profunda en la sociedad, pero también había sembrado la semilla de la reflexión y el cambio. El futuro de Argentina, como siempre, seguía siendo incierto, pero la historia de Palito Ortega recordaba que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. El sol se ocultaba tras el horizonte de Lules, Tucumán, tiñendo de naranja los campos de caña de azúcar, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En una modesta casa de adobe con el aroma dulce del melado impregnando el aire, nació Ramón Bautista Ortega. Un niño que sin saberlo estaba destinado a convertirse en Palito Ortega, un ícono de la música y la política argentina. Era 41. Y la Argentina vivía tiempos de cambio, una época de inmigración interna, de sueños de progreso y de una profunda nostalgia por un pasado idealizado. Palito, desde pequeño, demostró una sensibilidad especial hacia la música. Su padre, un trabajador azucarero, le enseñó a tocar la guitarra, y pronto las melodías folclóricas inundaron la casa llenando de alegría los corazones de la familia. La pobreza, sin embargo, era una constante compañera. Palito, como muchos niños de su edad, tuvo que trabajar desde joven para ayudar a su familia. Vendía diarios, lustraba zapatos y realizaba pequeños trabajos en el ingenio azucarero. Estas experiencias marcarían profundamente su visión del mundo, inculcándole un fuerte sentido de la justicia social y una profunda empatía por los más vulnerables. La música, sin embargo, era su refugio, su pasión. A los 15 años, Palito formó su primer grupo musical, Los Dandies del Ritmo, donde tocaba el bandoneón. La banda se presentaba en fiestas locales y clubes de barrio, llevando alegría a la gente y ganando una pequeña suma de dinero que ayudaba a la economía familiar. Fue en una de estas presentaciones que Palito conoció a Lalo Franzen, un productor musical que quedó impresionado por su talento y carisma. Franzen lo invitó a Buenos Aires para realizar una prueba en la RCA Víctor, una de las discográficas más importantes del país. Palito no lo dudó. Con el corazón lleno de esperanza y una guitarra en la mano, se subió a un tren que lo llevaría a la capital, a la ciudad de las luces y las oportunidades. Buenos Aires. En la década de 1960, era una ciudad vibrante, un hervidero de ideas y expresiones artísticas. El rock and roll llegaba desde Estados Unidos y Gran Bretaña, transformando la escena musical local. Palito, con su estilo fresco y su carisma natural, se adaptó rápidamente a los nuevos tiempos. En 1962 grabó su primer disco, ¡Qué alegría!, que se convirtió en un éxito instantáneo. Sus canciones alegres y optimistas resonaron con el público joven, que lo adoptó como uno de sus ídolos. Palito se convirtió en un fenómeno de masas. Sus discos vendían millones de copias, sus películas batían récords de taquilla y sus presentaciones atraían a multitudes. Fue uno de los pioneros del rock and roll en español, adaptando los ritmos y las melodías anglosajonas a la sensibilidad latina. Canciones como La felicidad, Bienvenido amor y Despeinada se convirtieron en himnos de una generación. Su estilo desenfadado y su sonrisa contagiosa lo convirtieron en un símbolo de la alegría y la esperanza en una Argentina que vivía tiempos turbulentos. El éxito de Palito no se limitó a la música. También incursionó en el cine, protagonizando películas musicales que se convirtieron en grandes éxitos de taquilla. Sus filmes como El Club del Clan y Fiebre de Primavera reflejaban el espíritu optimista y despreocupado de la juventud de la época. Palito se convirtió en un ícono de la cultura popular argentina, un referente para una generación que buscaba un futuro mejor. Su imagen, sin embargo, también generó controversia. Algunos lo criticaban por su estilo comercial y su falta de compromiso político. Otros lo acusaban de ser un producto de la industria del entretenimiento, un títere en manos de las discográficas. Palito, sin embargo, nunca se dejó amedrentar por las críticas.
Siguió haciendo lo que mejor sabía hacer, llevar alegría a la gente a través de su música y su carisma. En la década de 1970, la Argentina se sumió en una profunda crisis política y social. El golpe de Estado de 1976 marcó el inicio de una dictadura militar que dejó una profunda herida en la sociedad argentina. Muchos artistas e intelectuales fueron perseguidos, censurados y exiliados. Palito, a pesar de su popularidad, no escapó a la represión. Sus canciones fueron prohibidas en la radio y la televisión y sus presentaciones fueron canceladas. A pesar de las amenazas y las presiones, Palito se mantuvo firme en su compromiso con la libertad y la democracia. En 1982, con el retorno de la democracia, Palito resurgió con fuerza. Sus canciones volvieron a sonar en la radio y la televisión, y sus presentaciones volvieron a congregar a multitudes. La gente lo recibió con los brazos abiertos, reconociendo su valentía y su compromiso con el país. Fue en este contexto de renacimiento democrático que Palito decidió incursionar en la política. En 1991 fue elegido gobernador de la provincia de Tucumán, su tierra natal. Su gestión se caracterizó por la honestidad, la transparencia y el compromiso con los más necesitados. Implementó programas sociales para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los tucumanos. Invirtió en educación, salud e infraestructura, buscando transformar la provincia y convertirla en un lugar mejor para vivir. Su gestión, sin embargo, también enfrentó desafíos. La corrupción, la burocracia y la falta de recursos dificultaron la implementación de sus políticas. A pesar de las dificultades, Palito se mantuvo firme en sus convicciones, trabajando incansablemente por el bienestar de su provincia. Después de su mandato como gobernador, Palito continuó su carrera política, siendo elegido senador nacional en 1995. En el Senado, defendió los intereses de su provincia y del país, promoviendo leyes y políticas que buscaban mejorar la calidad de vida de los argentinos. Fue un defensor de la educación pública, la salud y los derechos humanos. Su trayectoria política, sin embargo, no estuvo exenta de controversias. Algunos lo criticaban por su falta de experiencia política y su estilo populista. Otros lo acusaban de oportunismo y de utilizar su fama para obtener réditos políticos. Palito, una vez más, se mantuvo firme en sus convicciones, defendiendo sus ideas y trabajando por el bienestar del país. Palito Ortega, a lo largo de su vida, ha sido muchas cosas: músico, actor, político, gobernador, senador. Pero sobre todo ha sido un hombre comprometido con su país y con su gente. Un hombre que, a pesar de las dificultades y las críticas, nunca ha renunciado a sus ideales. Un hombre que ha sabido llevar alegría y esperanza a millones de argentinos. Su historia es un ejemplo de superación, de perseverancia y de compromiso con los valores democráticos. Es la historia de un niño que nació en un humilde hogar de Tucumán y que, a través de su talento y su trabajo, logró convertirse en un ícono de la cultura y la política argentina. Hoy, a sus 80 y tantos años, Palito sigue activo, cantando, actuando y participando en la vida política del país. Su legado perdura, inspirando a nuevas generaciones a luchar por un futuro mejor. Su vida es un testimonio de que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. Recuerda la vida de Palito Ortega, es un tapiz tejido con hilos de música política y un inquebrantable espíritu argentino. Explorar su biografía es adentrarse en la historia misma de Argentina, una nación que ha luchado, reído y bailado a través de décadas de transformación. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama y su incursión en la política, Palito ha demostrado una resiliencia y un carisma que lo han convertido en un ícono perdurable. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por la vida de Palito Ortega, un verdadero ícono de la Argentina.